Efesios capítulo 1 del 13 al 14. Pero antes de estudiar esos dos versículos, vamos a leer todo el pasaje del verso 3 al verso 14. Todo el pasaje es una sola unidad de pensamiento. Y esta sección de la Escritura es tan magnífica que no quiero dejar de leerla por completo otra vez, suplicando al Espíritu Santo que nos ayude a ver esa magnificencia de ese pasaje. Entonces vayamos a Efesios 1 y leamos del 3 al 14. Así dice el Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y todo el pueblo responde. El contexto de la epístola a los Efesios ya lo vimos en el sermón introductorio, pero vamos a recordarlo brevemente. Pablo fundó la iglesia en Éfeso al final de su segundo viaje misionero. Entró en aquella ciudad y se quedó muy poco tiempo, hizo unos pocos discípulos y pronto salió de allí para continuar su viaje hacia Jerusalén. Pero dejó encargado de la obra a Priscila y a Aquila, los cuales llevaron a cabo la obra del Señor mientras Pablo regresa. Luego, en su tercer viaje misionero, Pablo regresa a Éfeso y allí Dios le da un gran crecimiento a la iglesia y Pablo se queda con ellos un tiempo muy importante. Y allí él llegó a amar mucho esa iglesia y la iglesia llegó a amarlo a él. Pablo llegó a ser para los efesios un pastor muy amado. Pablo sigue luego entonces su tercer viaje misionero y es encarcelado. Los efesios se enteran de ese encarcelamiento y se angustian mucho. Y probablemente le envían un mensaje o un mensajero contándole a Pablo de esa gran preocupación que tienen por él. Y Pablo les responde desde la cárcel para consolarlos y edificarlos con esta epístola a los efesios y enviando a su discípulo Tíquico. Vean conmigo el capítulo 6, versos 21 y 22. Dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. ¿Qué usa Pablo, o más bien el Espíritu Santo, para consolar y edificar a estos efesios angustiados? Usa
las verdades más profundas del plan de Dios, que están comenzando en los versículos del 3 al 14. Esa pregunta es la pregunta clave que debemos tener en mente todo el tiempo de nuestro estudio de la carta a los Efesios. ¿Qué usa el Espíritu Santo para consolar y edificar a unos creyentes angustiados? Usa las verdades más profundas del plan de Dios, comenzando por Efesios 1, del 3 al 14. En esta sección vemos que el plan de Dios es un plan trinitario. En los versículos 1 al 6 vemos al Padre. En los versículos 7 al 12 vemos al Hijo. Los versículos 13 al 14 vemos al Espíritu Santo. Es un plan cristocéntrico. 9 veces en el pasaje se utiliza la expresión en Cristo o uno de sus equivalentes. Es un plan de autoglorificación. Dios hizo todo lo que hizo para autoglorificarse. La expresión para alabanza de su gloria se repite 2 veces en el pasaje. Es un plan completo en el tiempo. En los versículos 1 al 6 se habla del pasado. En los versículos 7 al 12 se habla del presente. En los versículos 13 y 14 se habla de nuestro futuro. Y es un plan enunciado en la primera persona del plural. Por tal razón es un plan de siempre estar actual para nuestras vidas. Al formular Pablo este pasaje en la primera persona del plural, nosotros, se incluye él, incluye a los efesios y te incluye a ti y me incluye a mí en el día de hoy. Así pues, el tema de Efesios 1 del 13 al 14 son nuestras gloriosas riquezas en el plan de Dios como un poderoso instrumento para nuestra consolación y edificación. Nuestras gloriosas riquezas en el plan de Dios como un poderoso instrumento para nuestra consolación y edificación. Cuando usted se vea a sí mismo necesitado de consolación y edificación, comience a predicarse a usted mismo las gloriosas riquezas que usted tiene en el plan de Dios. Cuando usted vea a otro hermano en Cristo necesitado de consolación y edificación, comience a hablarle de las gloriosas riquezas que él tiene en el plan de Dios, las cuales Pablo formula aquí en forma de bendiciones, las bendiciones, las riquezas que Dios nos ha dado en su glorioso plan. Y el título que le hemos puesto a la exposición de toda esta sección es El poder de las riquezas invisibles. El poder de las riquezas invisibles. Para todos nosotros es obvio que las riquezas visibles hacen que los hombres sean poderosos. Pero ¿qué tan poderosos nos hacen a nosotros nuestras riquezas invisibles? Eso es lo que tenemos que ir madurando y aprendiendo cada vez más a lo largo del estudio de este pasaje. No olviden ni por un momento que Pablo está encarcelado y sufriendo. Óigame, ¿quién es el que debería estar consolando al encarcelado? Los que están afuera de la cárcel, ¿sí o no? Pero ¿qué está sucediendo aquí? Todo lo contrario, que el que está encarcelado es el que está consolando a los que están libres. Yo espero que cuando yo me muera, al pie de mi cama, yo pueda estar consolando a los que están llorando porque yo me voy. Eso es lo que está sucediendo aquí. Ese es el poder de las riquezas invisibles. Y ya nosotros vimos en el recorrido que hemos hecho en el pasaje el poder de la elección. Hermanos, fuimos elegidos por el Dios Altísimo desde antes de la fundación del mundo. Los hombres pueden ser lo que sea, se pueden llevar a sí mismos el título de la grandeza de este mundo, pero nosotros somos sus elegidos. Ya vimos el poder de la adopción. La mayoría de los hombres sobre la faz de la tierra son hijos del diablo. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo.
el poder de la adopción, vimos el poder de la redención. En cadenas estábamos en el poder del príncipe de este mundo, pero Cristo por su muerte en la cruz nos redimió, nos hizo libres de toda maldad, de todo pecado, de todo poder, el poder de la redención. Vimos también el poder de la sabiduría en los versículos 8 al 10. Él asimismo, por las riquezas de su gracia, nos hizo comprender con toda sabiduría e inteligencia las riquezas de su plan, que iba a reunir todas las cosas en Cristo. Las cosas todas son de Cristo. El plan de Dios todo se mueve hacia Cristo. Las cosas que el mundo no ve, que el mundo no entiende, nosotros las sabemos y las entendemos. El poder de la sabiduría del plan, de conocer el plan de Dios. Y ya vimos el poder de la herencia, el poder de ser herederos. Somos herederos. Y a ese poder de la herencia hoy le vamos a agregar el poder del sello. El poder del sello. No solamente tenemos el poder de ser herederos, somos herederos de algo muy grande y maravilloso, sino que esa herencia que nos hace poderosos, que nos da poder, esa herencia viene sellada. En realidad, el poder de la herencia y el poder del sello son uno solo. El poder de la herencia sellada. Y el sello de esa herencia, que es lo que vamos a ver hoy, es la garantía de que recibiremos esa herencia. Y ahora sí, en los pasajes que nos toca estudiar el día de hoy, los versículos 13 y 14, vamos a ver el poder de la herencia sellada. Y veremos el poder de esa herencia sellada, dos cosas. Primero, el proceso para recibir el sello. De eso nos habla el verso 13. El verso 13 nos habla del proceso que se lleva a cabo por el Espíritu Santo en nosotros para recibir el sello. Y el verso 14 nos habla del significado de ese sello. El verso 14 nos habla del significado de ese sello. Entonces, el proceso y el significado. El proceso para recibir el sello, 13, y el significado de ese sello, 14. Recuerden en qué parte del tiempo estamos ubicados. Siglo I después de Cristo. Pero este magnificente pasaje es para la iglesia de todos los siglos. Y no tenemos que decir dónde está Cristo en este pasaje, porque Cristo está por todo el pasaje. Él es el protagonista del pasaje. Veamos entonces primero el proceso para recibir el sello en el verso 13. Dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí hay tres cosas acerca de ese proceso. Tres verbos. Dice, el primer verbo es oído, habiendo oído. El segundo verbo es habiendo creído. Y el tercero es sellados, fuisteis sellados. Entonces, el proceso para recibir el sello es oír el evangelio, número 1, número 2, creer el evangelio, y número 3 es recibir el sello. Oír el evangelio, creer el evangelio y recibir el sello. Esto es algo muy sencillo que todos nosotros ya conocemos. Primero, oír el evangelio. ¿Cómo se cumplió ese oír el evangelio en los Efesios? Bueno, Pablo, Priscila, Aquila y Apolos fueron hasta Éfeso y les predicaron el evangelio. Ellos eran un grupo de paganos y un día en una plaza, en una reunión familiar, donde quiera que fuera, se toparon con Priscila, con Aquila, con Pablo, con Apolos. Oyeron de que Dios, el único creador, envió a su Hijo, que Él se hizo hombre, que murió en una cruz y que resucitó de los muertos. Ellos oyeron el evangelio de boca de Priscila, de Aquila, de Apolos. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 10, versos 13 al 15. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 10, versos 13 al 15. Así dice el Señor:
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Noten ahí la conexión. ¿Y cómo oirán sin haber una Priscila, un Aquila, un Pablo o un Apolo que les predique? ¿Y cómo predicarán Priscila, Aquila, Apolos, Pablo, si el Señor Jesucristo no los hubiese enviado? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, ese es oír el Evangelio, la primera parte del proceso para recibir este sello de poder de la herencia es oír el Evangelio. Alguien nos tiene que predicar el Evangelio y nosotros oírlo. En segundo lugar, creer el Evangelio. Ahí mismo en el verso 13 otra vez, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Habiendo creído en él. Cuando Priscila, Aquila, Pablo, Apolos hablaron, las palabras que estos siervos de Dios hablaron eran tomadas por el Espíritu Santo, llevadas al corazón de aquellas personas, y con un llamamiento eficaz se produjo la regeneración de aquellos corazones. En esos corazones regenerados el Espíritu Santo dio arrepentimiento, dio fe, y cada uno de esos efesios, ellos mismos, no Dios por ellos, cada uno de ellos se arrepintió de sus pecados, creyó que Jesucristo es el Señor, invocaron el nombre del Señor, y en ese mismo instante fueron justificados, es decir, declarados no culpables de ningún pecado ante Dios, fueron santificados, es decir, su corazón fue limpiado, purificado, cambiado en otro corazón a la imagen de Dios, y fueron adoptados, es decir, recibieron un certificado, un sello de que a partir de ahora eran hijos verdaderos de Dios, y en ese instante el Espíritu Santo de Dios entró a morar en cada uno de ellos, y ese es el sello. Y ese es el sello. Oír el Evangelio, creer el Evangelio y recibir el sello que es el Espíritu Santo. Los efesios no tuvieron que esperar una segunda gracia o un bautismo en el Espíritu Santo como se enseña hoy. No tuvieron que hablar en lenguas, ni ver visiones, ni soñar sueños. Inmediatamente y para siempre el Espíritu Santo entró a morar en ellos. El Espíritu Santo de la promesa que Cristo le había hecho a sus apóstoles y que hizo para todos nosotros. El Espíritu entró a morar en ellos, y el Espíritu es el sello. Entonces nos tenemos que preguntar, si así se recibe el sello, entonces, ¿en qué consiste este sello? Y eso nos lleva al segundo elemento de nuestro pasaje: el significado del sello. El significado del sello. Dice el verso 13, al final del verso 13: fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Oigan bien, no es que el Espíritu Santo coge a la persona y le pone una marca. No. Es el mismo Espíritu Santo el que se coloca como sello al entrar a morar en el creyente inmediatamente y para siempre. El sello no es una acción del Espíritu Santo en el creyente, el sello es el mismo Espíritu Santo en el creyente. ¿Y qué ventajas me trae tener ese sello? Me trae tres ventajas. Tres ventajas me trae tener este sello. La primera de estas ventajas es la autenticidad. Cuando me es impartido este sello, cuando el Espíritu Santo entra a morar en mí, yo tengo una señal de autenticidad. Ese sello me certifica como auténtico hijo de Dios por adopción. Así como cualquier empresario ha diseñado su propio sello y le coloca el sello a su manufactura o a lo que él haga, a su
lo que vende, lo que produce, le coloca su sello para que certifique que es auténtico, que Él lo hizo. Así el Espíritu Santo certifica que yo soy un auténtico hijo de Dios. Recordemos Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13. Juan 1 del 11 al 13. Dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, autenticidad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo primero que hace este sello, lo primero que significa tener este sello es que yo soy un auténtico hijo de Dios. Amén, aleluya. Soy un auténtico hijo de Dios. Y lo segundo que el sello representa o ventaja que me trae es que le pertenezco a aquel que me selló, y nada puede cambiar eso. Le pertenezco a aquel que me selló. Es un sello que llevo desde el momento en que fui convertido y lo llevaré para siempre, porque aquel que me selló me compró, aquel que me selló pagó un precio por mí. Recordemos lo que dice primera los Corintios 6:20. Primera los Corintios 6:20, así dice el Señor: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios. Los que hemos sido sellados pertenecemos a Dios. El sello nos representa nuestra pertenencia a Él. Yo pertenezco a Él, Él pertenece a mí. Somos sellados. Pero el sello, en tercer lugar, me representa o me da la ventaja de la protección. De la protección. El sello es autenticidad, el sello es posesión, el sello es protección. Cuando Dios coloca su sello en nosotros, significa que Él nos va a proteger con todo lo que Él es. Con todo lo que Él es, nos va a proteger. Recordemos lo que dice Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 22. Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 22. Sello es autenticidad, sello es posesión, sello es protección. Primero de Crónicas 16, 22 dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Noten ustedes, no toquéis, que solemne advertencia. ¿A quiénes? A mis ungidos. ¿Y qué significa la palabra ungidos? Significa rociados o bañados con aceite. ¿Y qué representa el aceite? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes somos los sellados? Somos los ungidos del Dios Altísimo. Cada uno de nosotros, profeta y sacerdote delante de Dios. No toquéis, protección, a mis ungidos, Espíritu Santo, sello. Ese es el sello que hemos recibido. Esas son las ventajas. ¿Ustedes recuerdan el sello que el Imperio Romano puso sobre la piedra que colocaron en la tumba del Señor Jesús? Ese sello significaba que se requería un poder superior al Imperio Romano para poder romper ese sello. ¿Quién era el único que podía romper ese sello? Alguien más poderoso al Imperio Romano. Ahora, ¿quién puede romper un sello si lo ha puesto Dios? O más grande aún, ¿quién puede romper el sello si el sello es Dios mismo? Dios Espíritu Santo es el sello. Pero ahora el versículo 14 nos amplía un poco más la figura de esta herencia sellada, llevándonos al concepto de las arras. Veamos el verso 14.
que es, nos está explicando más sobre el sello, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué significa esta expresión, las arras? La palabra arras significa prenda de garantía. Prenda de garantía es un pago inicial que asegura que la persona que da ese pago ya es el propietario de ese objeto y que traerá el resto de lo que cuesta el objeto. Todos ustedes conocen este tipo de acciones en la vida comercial. Ustedes quieren comprar un carro, van y dan una cuota del carro, el carro es suyo ya. Y usted con esa cuota garantiza que va a traer el resto del dinero para comprar su carro. Bueno, Dios nos está hablando en ese mismo lenguaje figurado, comparando nuestra herencia, la herencia que va a venir, como si Él nos estuviera pagando a nosotros una deuda, y entonces nos da ese anticipo de garantía y posesión. Se da a sí mismo, no nos da una parte de la herencia, Él se da a sí mismo como sello de garantía de que la herencia completa vendrá. La pregunta aquí es, ¿puede haber una garantía superior a esto? ¿Puede darse algo mayor que esto para asegurar un cumplimiento? ¿Se puede hacer algo mejor que esto para garantizar seguridad de que recibiremos esta herencia? No. Ahora recordemos cuál es la herencia. Estando el Espíritu Santo dentro de nosotros, Él va a garantizar objetivamente, es decir, así el individuo lo entienda o no lo entienda, y esperamos que subjetivamente, es decir, que el individuo, el creyente lo entienda, que esa persona que ha sido sellada con el Espíritu, puesto en él esas arras, esa persona tendrá un alma glorificada, esa persona tendrá un cuerpo glorificado, esa persona vivirá en una tierra glorificada, esa persona verá al Cristo glorificado y estará con Él por toda la eternidad, y esa persona verá descender al infierno a todos los que rechazan la gloria de la cruz. Esa es la herencia que se nos está ofreciendo aquí, que se nos está garantizando aquí, que se nos está asegurando y sellando aquí. ¿Y para qué todo esto? Termina diciendo la última línea del verso 14. ¿Para qué todo esto? Para alabanza de su gloria. Todo esto Dios lo hizo para que los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, ángeles y hombres, puedan ver la grandeza de la gloria del gran Creador, el Dios omnipotente. Todo esto Él lo hizo para autoglorificarse. Hermanos, ¿pueden ver el poder de las riquezas invisibles? Es poder para padecer aflicciones. El poder de las riquezas invisibles es poder para padecer aflicciones, y es poder para que el que padece consuele y edifique a otros. Aún padeciendo, poder consolar y edificar a otros. Este poder de las riquezas invisibles es poder para vencer el miedo. Es poder para vencer todo pecado. El poder de las riquezas invisibles es poder para vencer la mundanalidad. Es poder para dejar de depender de nuestra vida en este mundo, de amar tanto este mundo, de amar tanto esta vida. El poder de las riquezas invisibles es poder para salir de este mundo, es poder para tener una mente celestial, es poder para desear solo a Cristo y solo a Él.
El poder de las riquezas invisibles es poder para tener un corazón unificado, es poder para dejar de tener un corazón dividido. Es poder para hacer el bien a otros, es poder para amar aún a nuestro enemigo. Y hermano, el mensaje que trae este pasaje para ti esta mañana es que tú ya tienes ese poder, ya lo tienes. Ese es el mensaje que estamos recibiendo esta mañana. Hemos sido hechos herederos sellados. Ese es el poder. El hecho de que Dios me haya elegido, el hecho de que Dios me haya adoptado, el hecho de que Dios me haya redimido, el hecho de que Dios me haya dado esta sabiduría, el hecho de que Dios me haya dado esta herencia, el hecho de que Dios me haya puesto este sello, me da poder para amar aún a mi enemigo y hacerle el bien. Ya tengo ese poder es mío, yo soy el que puede hacer esas cosas. Muchos no sienten el poder porque sus mentes son pasivas en pensar profundamente acerca de sus propias riquezas. Hermanos, para activar este poder tienes que pensar profundamente en las verdades más profundas, valga la redundancia, del plan de Dios. Para activar el poder que ya tienes que pensar profundamente en las verdades más profundas del plan de Dios. Piensa profundamente en la elección, piensa profundamente en tu adopción, piensa profundamente en tu redención. Piensa profundamente en la sabiduría que se te ha concedido. Piensa profunda y frecuentemente en tu herencia. Viaja en la máquina del tiempo al momento en que serás hecho heredero. Viaja, no te quedes en este mundo. Piensa profundamente y podrás tener poder para vencer el miedo, poder para vencer el pecado, poder para vencer tu amor por esta vida y por ti mismo, poder para hacer el bien a otros, poder para amar aún a tu enemigo. Ya tienes ese poder y lo necesitas todos los días de tu vida, porque todos los días de tu vida tienes un pecado que mortificar, tienes una buena obra que hacer. Todos los días hay una persona que necesita tu ayuda. Tienes una aflicción que soportar y tienes una misión del reino que cumplir, y para ello se te ha dado este poder. Usa este poder. Los amigos que nos visitan hoy, los que vienen por primera vez o que apenas están acercándose a conocer a Cristo, amigo querido, tú solamente eres poseedor de riquezas visibles. Amigo, tú solo posees riquezas visibles. En cuanto a las riquezas invisibles, mi amigo, tú eres menos que un mendigo. En cuanto a riquezas invisibles, tú eres menos que un mendigo. Pero si reconoces tu miseria, te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo y miras la cruz, así te dice el Señor, Él, el crucificado, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza tú fueras enriquecido. Cree en Cristo y serás rico y poderoso en las riquezas invisibles. Oremos. Oh Señor, cuán grande eres, cuán grande es tu plan, cuán grande es tu cruz, cuán grande es tu ley,
Cuán grande es la providencia con que nos has bendecido el día de hoy, trayéndonos aquí a escuchar esta bendita palabra. Gracias, Espíritu Santo, por glorificar a Cristo delante de nuestros ojos y ayudarnos a entender el gran poder que hay en nosotros, el poder de las riquezas invisibles. Y si aquí hay alguno, pobre mendigo, que no tiene nada de riquezas invisibles, desde su humillación y su miseria, llévalo a ver a Cristo, y aquel que siendo rico se hizo pobre, enriquezca aquella pobre alma necesitada. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu presencia especial en medio de nosotros esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén.